En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy en la primera lectura, del libro del profeta Daniel, cuando el rey Nabucodonosor, el pueblo de Israel se encontraba esclavizado. Habían perdido en la guerra, Dios permitió que fueran a la esclavitud. Pero vemos ahí en esta primera lectura la fidelidad de esos tres jóvenes. El rey Nabucodonosor les dice: cuando suenen las guitarras, las chirimías, los instrumentos musicales, ustedes se van a postrar ante la estatua que yo hice. Todo indica que era una estatua de él, una estatua de oro de él, y quería que los tres jóvenes israelitas se postraran ante los dioses de él y ante él, que se estaba presentando como un dios. Los quería obligar. Y como estos jóvenes se niegan, entonces los intimida, trata de asustarlos y les dice: si ustedes cuando suenen los instrumentos no se postran para adorar a los dioses, si no lo hacen, los arrojaré al fuego. Y todavía les dice, como para remarcar: ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? ¿Qué Dios podrá librarlos del fuego ardiente? Porque es algo que no tenía precedencia. Jamás se había escuchado que alguien entrara al fuego sin quemarse. Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse, pero no era un hombre, no era un ser humano. Así de que eso era algo nunca antes visto. Y él trata de intimidarlos. Nunca ningún Dios ha salvado a una persona que es arrojada al fuego. Estos tres jóvenes se van a mantener firmes, pero tenemos que tener en cuenta algo. No están en su patria. No está el templo abierto. Por lo tanto, como están de esclavos, no hay culto, no hay pastores, no hay enseñanzas, no hay nada, son esclavos. Y sin embargo, desde la esclavitud que están viviendo, estos jóvenes empiezan a vivir la fidelidad a Dios para dar testimonio a todo el pueblo de una fidelidad impresionante. Es lo que se le llama la fidelidad heroica. No es nada más: yo creo porque el Señor me ha librado. No es yo creo porque Dios me ha sanado. No, es estando todavía enfermos, estando todavía esclavos, sin posibilidad de romper con esa esclavitud, sin tener esa posibilidad, Estos tres jóvenes van a demostrar que creen en Dios
en las malas. Estos tres jóvenes van a demostrar que creen en Dios cuando están viviendo ellos en los peores momentos de su vida. Y van a demostrar esa fe a través de la fidelidad. Van a demostrar la fe a través de la fidelidad. ¿Sí? La fidelidad al Señor, ¿en qué consistía? ¿En que el fuego no los iba a quemar? No. La fidelidad de ellos era: yo sé quién es Dios, me libre o no del fuego, me queme en el fuego o no, yo seguiré siendo fiel a Dios. Me tenga esclavo o me tenga libre, seguiré siendo fiel a Dios. Haga que me vaya bien o haga que me vaya mal, seguiré siendo fiel al Señor. Esa es la fidelidad heroica, porque ser fieles cuando estamos bien, cuando todo va bien, eso cualquiera puede ser fiel. Ser fiel cuando todo se pone mal, allí es donde empieza la fidelidad heroica. Allí es donde empieza. Y entonces el rey se enoja, Nabucodonosor, y manda que se aumente el fuego del horno 7 veces. 7 veces. El horno era, yo no sé si ustedes han conocido cómo se hacen los hornos para cocer tabiques, para cocer los ladrillos de barro. No sé si los han visto, son hornos bastante amplios, bien caben 3, 4 personas dentro, son altos, tienen una especie de ventanitas, por eso el rey podía ver hacia adentro, por donde sale el humo cuando están quemando los tabiques, cuando están cociendo los ladrillos que hicieron de barro. Entonces, aquí se remarca en la palabra de Dios que el rey enojado manda, en su odio infernal, manda que el horno sea 7 veces más caliente. El infierno empieza a mover el corazón. El 7 es número de plenitud. Te voy a hacer sufrir para siempre. Eso es lo que Satanás ha dicho, que iba a arrebatarle a Dios lo que más ama para hacerlo sufrir para siempre. Esa es la venganza de Satanás, arrebatarle a Dios a los que más ama para hacerlo sufrir para siempre. Aquí tenemos que detenernos para recordar qué se necesita para ser fieles. ¿Qué se necesita para ser fieles? Para ser fieles se necesita amar. El que no ama no puede ser fiel. Cuando el amor es inmaduro, no puede ser fiel. Cuando el amor no tiene bases firmes, no se puede mantener en la fidelidad. La fidelidad exige el amor, y la fidelidad también exige el dominio propio para no caer en la infidelidad, para no caer en el pecado. Por eso la fidelidad se ha convertido en una prueba de amor primero de Dios, porque Dios es el primero que ama y Dios es el primero en ser fiel. Nosotros le correspondemos a Él. Él es el primero en amar, es el primero en ser fiel. Por lo tanto, la fidelidad es una prueba del amor de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué si ni siquiera hemos dejado el pecado? Porque Dios sigue siendo fiel a nosotros. Por eso es que podemos todavía regresar al corazón de Dios y nos recibe, porque es fiel, no porque lo merezcamos, no porque nos arrepentimos mucho. El que estemos aquí, el que te puedas confesar, el que puedas comulgar, el que puedas estar con Dios, es la prueba del amor de Dios, la fidelidad de Dios. Por eso la fidelidad es la prueba del amor de Dios y también es la prueba del amor a Dios. A Dios, ¿sí? A Dios. Estos 3 jóvenes están dispuestos a morir, porque ellos no dicen: yo estoy seguro que el Señor me va a salvar, sí, el Señor tiene poder para sacarme, sí, el Señor me va a liberar. No, lo haga o no lo haga. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien dice así? Se queda en paz, porque el que pierde la paz pierde a Dios, y el que pierde a Dios perdió todo aunque gane el mundo. Ha perdido todo aunque gane el mundo.
Por eso la importancia de la fidelidad. La fidelidad en una persona, el primer fruto de la fidelidad en la persona va a ser la paz. Va a ser la paz, ¿verdad? Por eso aquella canción viejísima se han de acordar los más viejitos, los que están como yo de la tercera y cuarta edad, ¿verdad? De Martina. ¿Qué estás haciendo, Martina, que no estás en tu color? Decía la canción. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? No estás en paz. Y si no estás en paz, es porque estás haciendo algo malo. ¿Qué estás haciendo, Martina? Vean cómo la fidelidad nos permite permanecer en paz. Y ese es el primer fruto de la presencia de Dios en nosotros. Cuando el amor de Dios está en nosotros y podemos amar con el amor de Dios, podemos permanecer en la paz. Estos tres jóvenes entonces permanecen fieles. La fidelidad les permite tener paz para pensar, para decidir, para vivir y para morir. ¡Oh, qué impresionante! Tener paz para morir. ¿Se imaginan eso? Tener paz para morir. ¿De dónde brota la paz para morir? De la fidelidad. De la fidelidad cuando la persona está tranquila. ¿Sí? Ya hizo lo humanamente posible y lo demás lo abandona en las manos de Dios. La fidelidad. La fidelidad hasta el último momento, es decir, no solamente la fidelidad a ratos, no solamente la fidelidad cuando me vaya bien, no solamente la fidelidad cuando yo quiera, sino la fidelidad que se mantiene hasta el último momento es lo que corona y le da sentido a todo lo bueno que hiciste en tu vida. ¿Por qué es importante la fidelidad? Porque miren, dentro de lo que Dios ha designado, si yo soy fiel toda mi vida y el día que me muero me desespero, reniego y rechazo a Dios, queda olvidado todo el bien que hice. Y si yo fui malo toda mi vida, pero tengo tiempo de recapacitar, me arrepiento y pido perdón a Dios, se me perdonan todos los pecados que he cometido. Vean qué importante por eso es la fidelidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo estamos seguros de que vamos a tener tiempo de arrepentirnos al final? No tenemos la garantía. Ahorita mucha gente muere de un balazo en la cabeza, mueren de un accidente y les revienta la cabeza, mueren de derrames cerebrales, no alcanzan a pensar por el dolor y porque lo primero que es afectado es el cerebro. ¿Cómo se va a arrepentir alguien que muere con de este tipo de muertes? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Por eso es fidelidad. Yo soy fiel y me mantengo en la fidelidad, y si yo soy fiel, Dios es más que yo. ¿Por qué voy a temer? Si me mantuve en la fidelidad, es una corona. La fidelidad es una corona a todo lo bueno que hicimos. El verdadero amor esponsal, el verdadero amor de esposos, lleva como característica la fidelidad. Si ustedes se acuerdan, los que se casaron, el día que estaba realizando el sacramento del matrimonio, ustedes hicieron unas promesas que reflejan esto y dijeron: prometo serte fiel. Fíjense la fidelidad, ¿dónde? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ahí está, él está prometiendo, él y ella, el esposo y la esposa están prometiendo fidelidad en las buenas y en las malas, cuando se tiene todo y cuando se pierde todo. Ellos están prometiendo la fidelidad. Esa fidelidad en las malas es la que hace crecer el verdadero amor. No la fidelidad en las buenas, la fidelidad en las dificultades, cuando el choque de cultura se da dentro del matrimonio, el choque de costumbres se da dentro del matrimonio, y entonces el viejo quiere las cosas de una manera y la vieja los quiere de otra, porque cada quien lo aprendieron de manera diferente, y viene el choque. La fidelidad cuando no nos sentimos a gusto, cuando no nos sentimos bien.
la fidelidad. Qué importante es la fidelidad, porque repito, es la manera como se demuestra el amor a las personas y como se demuestra el amor a Dios. Pero cuando nosotros seguimos pecando, no importa que fueran mentiritas, no importa que fueran groserías no tan graves, no importa, el asunto es que sea algo que no le agrada a Dios. Mientras seguimos nosotros cometiendo el pecado, escuchamos hoy a Jesús decir que todo el que peca es un esclavo. Todo el que peca es un esclavo. Entonces, si nosotros seguimos pecando, entonces seguimos siendo esclavos del pecado. Y el que es esclavo del pecado, lo es porque no ama a Dios. Por eso es que podemos ser esclavos del pecado. Cuando uno ama, lo último que quiere hacer es ofender a la persona que ama. Lo último que uno quiere es perder a la persona que ama. Y entonces viene la gran fidelidad. Y una fidelidad que no está caracterizada por un ansiedad, no está caracterizada por un esfuerzo grande de dominio propio. No, la fidelidad se da cuando se ama verdaderamente. Se da aunque duela la fidelidad, se da cuando se ama. Me acuerdo cuando yo era joven y guapo, porque lo fui, cuando yo me salí del seminario, ¿verdad? Y pues yo no pensaba regresar al seminario, yo tenía en mis metas casarme, así de que tuve novia, y entonces la muchacha con la que yo andaba de novio, yo la quería mucho, pero mucho, y ella me quería a mí también mucho. Y entonces ya hasta andábamos pensando en la posibilidad de formar una familia. Yo daba clases y era maestro de música, y entonces preparé, no recuerdo qué, de las alumnas de comercio, algo de música, y entonces pues yo las llevaba en un carro que tenía, iba por ellas y las regresaba. Y una muchachita, yo me acuerdo que una muñeca de porcelana preciosa, se esconde en la parte de atrás del carro y se esperó a que se bajaran todas las demás de ahí, y se levanta ella y se viene a un lado. Y a mí, en lugar de que me diera gusto y me despertara lujuria o algo, me dio un coraje. La posibilidad de que esta muchacha que yo quería se diera cuenta y por eso fuera a terminar todo, me dio un coraje, que lo que hice fue acelerar el carro rapidísimo, y ella nomás podía, ya se agarró de donde pudo, ¿verdad? Y la llevé hasta su casa y la bajé. Después uno se queda reflexionando eso. Decía yo, ¿y de dónde saqué yo la fuerza para hacer esto? Y con una persona, una mujer, estaba esa muchacha muy bonita, les digo, una muñequilla de porcelana, y ni siquiera luché. Yo no hice que, no tengo que ser, no, Me dio coraje que intentara, que se estuviera exponiendo de esa manera y me estuviera exponiendo a mí de esa manera. Es que el amor es la base de la fidelidad. El amor es la base de la fidelidad, pero cuando el amor madura, porque a veces solamente hay cariño, hay atracción, hay pasión, ahí no hay fidelidad. Cuando solamente es cariño, atracción y pasión, ahí no hay fidelidad, porque la fidelidad solo brota como una necesidad cuando se maduró en el amor. Cuando se maduró en el amor. Por eso, cuando pecamos y cuando se nos hace fácil pecar, es porque no amamos a Dios. Cuando yo entré al seminario, yo me acuerdo en mis oraciones, yo le decía, Señor, ayúdame a amarte como yo llegué a amar a esta mujer, porque la quise mucho. Entonces yo sabía cómo soy cuando me enamoro. Yo sabía cómo soy cuando me enamoro. Entonces le decía, ayúdame a amarte como yo la amé a ella, para yo serte fiel como le fui fiel a ella. Él se rompió porque el Señor permitió unas cosas y se me escurrió de las manos, y ni ella ni yo pudimos reaccionar.
y el Señor tumbó todo eso y le doy tantas gracias ahorita al Señor. Nomás los veo a ustedes y soy tan feliz de que el Señor haya... No es cierto. Yo tenía esta vocación, por eso es que yo digo, no, bendito Dios, yo no lo hubiera hecho yo ahí. No soy fácil de aguantar. Entonces, pero yo sí me di cuenta cómo soy cuando me enamoro. Yo sí me di cuenta de cómo puede ser fiel uno sin guerras, sin esfuerzos. Esto brota del corazón, es una especie de necesidad que hay en el corazón. Por eso la importancia de madurar en el amor, tanto de madurar en el amor a las demás criaturas, a los que nos rodean, como madurar en el amor a Dios, al grado de que ya no represente un esfuerzo para nosotros el dejar el pecado, sino que se convierta en una necesidad, aunque no deje de pecar, pero se convierta en una necesidad. Conforme vaya creciendo el amor, esa necesidad de Dios y de serle fiel va a ser tan grande que entonces nos voltearemos y declararemos la guerra al pecado. Pero sin el amor, mis hijos, no hay nada de esto. Sin el amor es imposible todo esto. Es imposible. Por eso Jesús dice que el que peca sigue siendo esclavo del pecado. Y ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, porque no están respondiendo ahora los discípulos de Jesús, los que son judíos, porque ellos saben que fueron esclavos como pueblo de Dios varias veces. Entonces aquí responden los discípulos que se están añadiendo a Jesús, son los que responden, nosotros no hemos sido discípulos, no hemos sido esclavos de nadie, no hemos sido nosotros esclavos de nadie. Pero cuando uno se casa, por ejemplo, con su propia idea, ellos se sentían satisfechos. Somos hijos de Abraham, ya con eso ya le hicimos. Lo demás ya no importa, lo demás puede estar o no estar. No. Aquí es el que tenga el amor de Dios en su corazón, ya la hizo. El que no tenga el amor de Dios en su corazón es esclavo. Y será esclavo, y morirá siendo esclavo. Vean qué importante es trabajar la fidelidad hasta que la fidelidad nos haga una guerra grande, hasta que la fidelidad nos haga una guerra grande a nosotros. El que es fiel a Dios, el que ya es fiel, ya es dócil al Espíritu Santo. Mientras sigamos siendo pecadores, no somos dóciles totalmente al Espíritu Santo, porque a veces seguiremos la voz del Espíritu Santo y a veces seguiremos la voz de nuestras propias necesidades. A veces seguiremos la voz de nuestras propias necesidades. Entonces, el que es fiel, el que ya es fiel a Dios, va a ser fiel a las criaturas. ¿Ustedes creen que un hombre o una mujer que sea fiel a Dios va a estar dispuesto a cometer un pecado contra su esposo o contra su esposa? No solo ofendería a su esposo o a su esposa, ofendería a ese Dios que ama. La fidelidad a Dios lo llevaría a que jamás cometa ninguna ofensa contra ninguna criatura. Por eso, la mejor forma de proteger un matrimonio es que los dos busquen la santidad, que el esposo esté empujando a su esposa a la santidad y la esposa esté empujando al esposo a la santidad. Cuando los dos sean santos, ya no se tienen que cuidar. Cuando ustedes sean santos y su esposo sea santo, ya no le van a andar buscando en el Face saber qué anda haciendo. Ya no le van a tener que abrir la cartera para sacarle dinero. Ya no van a tener que ocultarle dinero y lo guardando sin que se dé cuenta y luego decirle que lo pidieron prestado. Ya se acabó todo eso. Bueno, eso lo vi en la telenovela hace muchos años. Se acabarían todas estas cosas porque ya no podríamos tener la capacidad de ofender a Dios. ¿Voy a ofender a Dios con una mentira? ¿Voy a ofender a Dios así de fácil? Ya no, la persona está dispuesta a exponerse antes que exponer el amor a Dios. Exponerse antes que exponer el amor de Dios. Aguantar lo que tenga que aguantar
antes de exponer el amor a Dios. La fidelidad por eso es tan grande, mis hijos. La fidelidad por eso es tan grande. La fidelidad, el que es fiel, alcanza la vida eterna. El que es fiel alcanza la vida eterna. ¿Por qué? Jesús dice que la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Fíjense, la vida eterna consiste en ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo? Porque si yo conozco a Jesús, escucho lo que dice, entiendo lo que dice y lo hago, eso es vida eterna. Eso es vida eterna, no nada más saber que existe Dios, porque muchos piensan que basta con la fe, basta con que creas. No, mis hijos, no basta con que creas. Satanás también cree en Dios y no está en el cielo. Satanás también cree en Dios. No basta con que le creas, es indispensable la fidelidad, y para ser fieles hay que crecer en el amor. Y si no amamos, no podremos ser fieles. Cuando llegue el momento de la prueba, no podremos ser fieles. Si yo me quiero mucho a mí mismo, voy entonces a buscar mi complacencia, aunque eso ofende a Dios, aunque eso ofenda a mi familia, aunque eso ofenda, por ejemplo, el esposo, aunque ofenda a la esposa, y la esposa, aunque ofenda al esposo. Cuando falta el amor, ya no importa. Si se daña aquello, no era tan grande. Si se pierde, no se perdió tanto. Pero cuando se ama totalmente, y eso pasa a ser la razón de tu vida, no puedes ofender y no vas a querer perderlo. Cuando ese lugar lo tenga Dios, tu vida entró en orden. Tu vida entró en orden y la paz no se alejará de tu vida. Pero si ese lugar lo tiene una mujer, un hombre, un hijo, una hija, un perro, un gato, o el dinero, el carro, la casa o lo que sea, entonces sí, hay desorden. Ahí donde hay desorden, ahí no va a estar Dios, y tarde o temprano se notará. Tarde o temprano se notará. Por eso repito, la vida eterna consiste en conocer a Jesús, amarlo, para poder serle fiel. Para poder ser fieles a Él hay que amar a Jesús, pero nadie puede amar lo que no conoce. Como decíamos antes, si yo les dijera a las mujeres de aquí, ¿están dispuestas a enamorarse de Pancho Dólares? Tal vez por lo de Dólares sí, porque los conocen. Pero lo de Pancho, ¿quién es Pancho? Porque no podemos amar lo que no conocemos. No conoces a Dios, no lo puedes amar. No puedes amar lo que no conoces. Hay que darle tiempo a Dios para que Él nos vaya enamorando. No es nada más buscarlo yo y hacerle la lucha yo, no. Es Dios el que me va a enamorar a mí, porque yo solo voy a corresponder al amor que Él me tiene. No soy yo el primero que lo amó, es Él el que me amó primero a mí. Así de que conozco el amor de Dios, dejo entrar el amor de Dios en mí y ahí nace el deseo de la fidelidad. Ya no quiero ofender, ya no quiero esto. Por eso cuando un hombre que tiene problema de alcoholismo y no quiere perder a su familia, empieza a luchar, empieza a buscar, empieza a pedir ayuda, no quiere perder lo que ama. Tiene un vicio, pero no quiere perder lo que ama. El amor es lo que nos va a llevar. Si ustedes creen en Dios pero no lo aman, seguiremos siendo esclavos del pecado. No va a haber quien nos arranque del pecado, porque el pecado es un consuelo que nosotros sentimos y solamente puede ser superado por un amor más grande a nosotros mismos. Cuando yo no me ame tanto a mí, ame más a Dios que a mí, no lo voy a ofender. Voy a hacer nada más lo que a Él le agrada. Me amo a mí más que a Dios. Lo siento, Señor, tengo que hacer lo que a mí me agrada. Amo a una persona más que a Dios, lo que esa persona diga, aunque a Dios no le agrade. ¿Dónde está el corazón? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. ¿Dónde está el corazón? Vean lo que pasa con la fidelidad. Vean la fidelidad heroica de estos tres jóvenes, que el rey Nabucodonosor los está intimidando. ¿Quién les va a salvar de mis manos cuando los aviente al horno encendido? Y le contestan los jóvenes, Dios puede librarnos del fuego. Y aunque no lo haga, no lo esperamos, sabemos que puede.
Sabemos que puede, y aunque no lo haga, nosotros seguiremos fieles a Dios. Así de que le dicen, ni siquiera pongas la música, no nos vamos a arrodillar ante ti. Nosotros nos arrodillamos solo ante Dios. Mejor ni pongas la música, haz lo que tienes que hacer. Eso es un valor impresionante. Por eso la ira del rey. Esos 3 niños me están poniendo en vergüenza. Un rey no puede doblegar a 3 niños. Átenlos para que vean lo que pasa. ¿Y qué pasa cuando alguien no es fiel a los demás para poder ser fiel a Dios? Agarran a estos 3 jóvenes, los amarran, los avientan al horno ardiente, y el mismo rey levanta la voz y dice, ¿no son 3 los que amarramos y arrojamos al horno? Y todos, sí. ¿Por qué estoy viendo 4? No había tabiques, por lo tanto allá adentro habían sido arrojados los jóvenes sobre la leña. Había bastante espacio como para que estuvieran ahí ellos brincando y danzando. ¿Por qué estoy viendo 4? Aquí la traducción que se hizo es, y el otro parece un ángel. Se puso ángel, pero no es la traducción más exacta, porque Nabucodonosor ni siquiera conocía a los ángeles. Entonces, la traducción un poquito más literal, pero que no daría mucha comprensión a muchos, sería, y el otro parece un hijo de un Dios brillante. El fuego no les hace nada. Ese parece un hijo de un Dios. Y los 3 jóvenes, el fuego no los pudo tocar. El fuego no los pudo tocar. Cuando Dios es fiel, nada puede pasar. Nada. Y lo que Dios permite que pase es porque quiere purificar a la persona, es porque quiere fortalecerla, es porque pone a prueba la fe, es porque pone a prueba el amor. Porque Dios nos dio tanta libertad que se espera ver cómo vamos a reaccionar. Parece ilógico, pero cuando Dios le pone la prueba a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham agarra a su chamaco, el hijo que más amaba, aunque era el segundo, era el primer hijo de la esposa que amaba, y lo agarra, lo lleva al monte que después se va a convertir en el monte del Calvario, y ahí pone el altar para el sacrificio, amarra a su hijo, y cuando le va a clavar el cuchillo, ¿qué dice Dios? Ahora sí te creo. Por eso es que Dios va a poner a prueba, porque somos libres. No está escrito lo que vamos a hacer. No está escrito. Dios sabe, si yo tengo 3 posibilidades, Él sabe que solo tengo 3. Y Él sabe lo que pasaría en cada una de las 3. Y me conoce tanto que Él puede darse la más clara idea de lo que voy a hacer. Pero yo soy libre de decidir. Ahora sí te creo, Abraham, que confías en mí. ¿Cuándo? Después de la prueba, después de demostrar fidelidad. Nosotros, mis hijos, Dios nos ha tratado con tanta misericordia, porque la fidelidad nomás sale de nuestra boca, pero no está en nuestra vida. Y sin embargo, Dios nos sigue tratando como si fuéramos fieles. Él, porque Él es fiel, nos sigue tratando como si nosotros fuéramos fieles. Dice San Irineo que ese cuarto ser que estaba entre la lumbre con esos jóvenes y que el fuego tampoco podía tocar, no era un ángel como lo dice el Nabucodonosor, sino dice era Jesucristo, porque Jesús ha venido a librarnos de las llamas del infierno. Él ha venido y ha demostrado ahí que tiene poder para librarnos de las llamas del infierno, que nada deberíamos de temer, porque el que está con nosotros tiene más poder que nuestro enemigo. Tiene poder para nulificar las armas de nuestro enemigo. Por eso es que deberíamos de ser fieles a aquel que tiene el poder para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a salir del pecado? Amar a Dios, porque amarlo nos va a forzar a serle fiel. Amarlo nos va a forzar, aunque nadie nos lo pida, ni el mismo Dios.
nadie, ni el mismo Dios nos lo pida, nosotros vamos a querer ser fieles. Querer ser fieles. Por eso tenemos que decidir ser fieles. ¿A quién quiero serle fiel? Yo quiero ser fiel a mis ideas. Estaría como los fariseos que están a un lado de Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. Y como somos hijos de Abraham, ya no ocupamos más. Estamos encima de todo. Somos el plus ultra. Nosotros somos los VIP. Somos acá lo máximo. Somos lo mega. Así de que los demás, pues aquí andamos contigo nosotros, pero somos hijos de Abraham. Como si ya fuera todo, ¿sí? Algunos dicen, ya voy a misa, ya rezo, ya no te cases con eso. Esos son instrumentos para que tú llegues a Dios nada más. Hay que ser fieles, no a nuestras ideas, sino hay que corresponder al amor de Dios. Soy fiel a mí, soy fiel a una persona, soy fiel a los animales, a las cosas, soy fiel a la cuestión económica. ¿A dónde o a qué soy fiel yo? ¿En qué soy más fiel? Tengo que pensarlo. No sea que se me vaya el mundo y yo piense que por creer en Dios ya la hice y por creer en Dios y estar bautizado ya es un sinónimo de estar salvado. No. El bautismo es una puerta que se abre a una nueva forma de vivir. Muchos abrieron la puerta y se quedaron parados allí. Nunca caminaron en la nueva vida que les ofrecía el bautismo, porque en el bautismo no hay esclavitud. Hay que empezar a caminar, conocer a Dios, para que el conocer a Dios nos lleve a una necesidad de serle fiel a Dios. Sin esa necesidad somos nada. Sin esa fidelidad no podremos demostrar el amor. El amor a Dios no son maripositas en el corazón. El amor a Dios no son sonrisitas que se nos vienen. No, mis hijos, el amor de Dios es fidelidad. Si no hay fidelidad, ya no hay nada. Nada, absolutamente nada, nada. Hay etapas en la espiritualidad muy bonitas, pero no nos podemos quedar en las etapas. Voy a explicar esto de las sonrisas. Cuando una persona se enamora, una de las primeras etapas se le llama cara de bobo. Bueno, en lo espiritual se le llama cara de bobo. Ustedes han visto un muchacho cuando le gusta a una muchacha y de repente llega y le está viendo y él estaba acá con sus amigos y de repente se queda, hasta la boca abre. ¿Por qué abre la boca? ¿Quiere abrir la boca para que se le metan moscas? No. No está pensando en él tanto que los músculos se sueltan, se le cuelgan los cachetes, se le cuelgan los párpados, por eso se abre la boca. Está fuera de sí, transportado, todo su interés está allá, todo su interés. En las etapas de la espiritualidad, una de esas etapas pasa por cara de bobo, y llega la persona, ve a Dios, y hay por eso a quienes literalmente hasta la baba se les cae. Literalmente hasta la baba se les cae. Y luego viene el momento de ese amor que se está sintiendo por Dios, se trasluce en alegría, se trasluce en un gozo impresionante. Entonces la persona empieza a sonreír, pero es consciente, van a decir todos que estoy loco. Entonces muchas personas ya cuando están así se tapan la cara y se agachan, pero están sumergidos en una alegría de Dios impresionante. Esas son etapas, pero no nos vamos a quedar allí. No nos podemos quedar satisfechos allí, porque el verdadero amor no se manifiesta con esto. ¿Se manifiesta con qué? La fidelidad. ¿Qué sacó a Adán del paraíso? La falta de fidelidad a Dios. ¿Qué nos va a sacar a nosotros del paraíso o del cielo? La falta de fidelidad a Dios.
Entonces, todas las etapas que vayamos llevando en la espiritualidad, lo que sentimos y lo que dejamos de sentir, lo que experimentamos y lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros ojos y lo que sea, sí, todo eso es bueno y debe colaborar para crecer en el amor de Dios, y debemos de crecer en el amor de Dios para poder crecer en la fidelidad. No hay fidelidad, no hay nada. Si no hay fidelidad, no hay nada. El que no es fiel a Dios es simplemente porque no lo ama. Cuando decimos, no puedo ser fiel a Dios, significa que no lo amamos lo suficiente, que somos esclavos del pecado. Y un esclavo no tiene la libertad para decidir. Un esclavo no decide por sí mismo. Por eso Jesús dice les dice aquí, ustedes morirán, son esclavos del pecado, porque el que rechaza a Jesús, que es Dios, nunca va a crecer en la fidelidad a Dios, entonces va a serle fiel al pecado, porque no existe otra cosa, o estamos con Dios o contra Dios. No podemos estar en medio, no hay un término medio, no hay un caminito donde alguien se pare y medio fiel a Dios y medio pecador. No existe esa cuerda floja donde uno pueda caminar o de Dios o del diablo. No más existen esas dos opciones. ¿A quién le pertenecemos? ¿A quien creemos? No, a quien le seamos fiel. ¿Somos fieles al pecado? Ya sabes quién es tu Padre. Ya sabes quién es tu Padre. Ya sabes a quién has escogido como Padre. El amor a Dios hace que la fidelidad te azote y ya no eres feliz con el pecado. Aunque sigues cayendo en él, vas en el camino. Vas en el camino, porque la fidelidad nos tiene que llevar a la guerra, hasta que el amor sea tan grande que prefiero la muerte, como estos 3 jóvenes, a ofender a Dios. Yo no lo voy a perder por una mentira, no lo voy a perder por un coraje. Por eso dice Jesús, si alguien te roba el manto, mira, llévate la túnica, pero a Dios no me lo quitas. Llévate más de lo que me estás pidiendo. No voy a perder la paz, porque si pierdo la paz, pierdo a Dios. Y si alguien te da una cachetada, mira, mejor ponle la otra, pero no pierdas a Dios. Mejor ponle la otra para que no pierdas a Dios. Y si te da en esa otra, pues regrésale la primera otra vez. Nada de que hasta ahí llega el evangelio y lo demás me toca a mí. No. Es un ejemplo que el Señor está poniendo. Es preferible sufrir que perder en las cosas humanas que perder a Dios. Cuando la fidelidad nos lleve hasta allá, estamos a las puertas del cielo. Son las personas que nada más están esperando morir para entrar al cielo. Los que son esclavos o los que seguimos siendo esclavos del pecado, si nosotros llegamos a morir, lo único que podemos aspirar es al purgatorio o al infierno. Los que ya amaron a Dios tanto que consumieron todos sus deseos de pecar en el amor de Dios, ahí quemaron todo, pues ya renunciaron a todo, dejaron todo, le pertenecen a Dios en la tierra. ¿Por qué no le van a pertenecer a Dios después de muertos? Si de vivo les pertenecieron a Dios, ¿por qué de muertos no? Por eso es que fidelidad. Pidamos esta gracia hoy a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa. Pidámosle que nos conceda la gracia de no quedar satisfechos, ni siquiera si sentimos que avanzamos, o si alguien nos dice que estamos avanzando en el camino de la santidad. Mientras no estemos dispuestos a morir antes de ofender a Dios, seguimos siendo esclavos de algo que no es Dios, de alguien o de algo, pecado, dinero, lo que sea, o enamorados de nosotros mismos, enamorados de nuestra espiritualidad, enamorados de qué sé yo, tantas cosas, tantas trampas en las que podemos caer. Fidelidad a Dios, signo de que se le ama, es el sello, es la firma del amor que le tenemos a Dios. Que el Señor nos conceda amarlo tanto que seamos fieles a Él, tanto que estemos dispuestos a morir antes que pecar. El que así viva, encontró el camino. Nomás mantenga su fidelidad, ya va camino al cielo.
Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz,